Vamos a seguir ahora hablando de guerra, pero vamos a ir bastante atrás en la historia. Hoy es 29 de marzo y en 1973 se producía esta retirada, ¿no? Que dejó tantas imágenes impactantes. En sí, toda la guerra de Vietnam marcó evidentemente un antes y un después en este tipo de conflictos bélicos, ¿no? Fue algo muy interesante para quienes estudiamos este tipo de temas. En particular, lo estudia muy bien Andrés Repeto. Él preparó un informe especial que queremos compartir ahora con ustedes. El 29 de marzo de 1973 quedará grabado en la historia como el día en que las tropas estadounidenses finalmente se retiraron de Vietnam, después de una prolongada y sangrienta guerra que duró más de una década. Esa retirada marcó el fin de uno de los conflictos más controvertidos en la historia de Estados Unidos. La guerra de Vietnam se libró entre 1955 y 1975 y enfrentó a las fuerzas comunistas lideradas por Vietnam del Norte contra las fuerzas anticomunistas lideradas por Vietnam del Sur, apoyadas por Estados Unidos y otros países aliados. El conflicto tuvo sus raíces en la Guerra Fría y fue visto por muchos como una lucha entre el comunismo y los modelos de democracia que Occidente decía apoyar y fomentar. Las razones detrás de la participación de los Estados Unidos en la guerra fueron complejas y multifacéticas. En parte, la intervención fue una respuesta a la creciente influencia comunista en la región, que amenazaba los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Asia. Además, la administración estadounidense argumentó que la guerra era necesaria para proteger la libertad y la democracia y para evitar la propagación del comunismo en todo el mundo. El Vietcong peleó con acciones de guerra de guerrillas frente a las misiones de búsqueda y destrucción, el uso de bombardeos masivos y el empleo extensivo de armas químicas por parte de Estados Unidos. Después de años de conflicto y negociaciones, el Acuerdo de Paz de París de 1973 marcó el fin oficial de la participación estadounidense en la guerra. La retirada de las tropas norteamericanas se completó hace exactamente 50 años, el 29 de marzo de 1973. Pero la guerra continuó durante 2 años más antes de que Vietnam del Norte finalmente prevaleciera y unificara al país bajo el control comunista. La guerra se prolongó durante más de una década. Se estima que murieron entre 900.000 y 3 millones de vietnamitas. Estados Unidos contabilizó 58.000 soldados y más de 1.700 desaparecidos. Fue su guerra más larga hasta el conflicto de Afganistán y una de las más importantes de la Guerra Fría. La cobertura realizada por los medios de comunicación fue permanente y fue el primer conflicto televisado de la historia. Esto permitió la denuncia de las frecuentes violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los dos bandos y ayudó a la creciente oposición por parte de la opinión pública occidental hacia la intervención estadounidense. Esa oposición y la percepción de una derrota militar de los Estados Unidos convirtieron a la guerra de Vietnam en un ícono contra el que se opusieron el movimiento pacifista y los partidos de izquierda en gran parte del mundo.